Buenos días, en el siguiente video yo les voy a hablar sobre los registros con Latch. Empecemos hablando un poco con lo que son los registros. Los registros son circuitos eléctricos que se forman combinando varios flip-flop, circuito lógico vía estándar, de manera que se puedan almacenar grupos de bytes. Por ejemplo, un registro de 8 bytes se puede construir a partir de 8 flip-flop. Los circuitos secuenciales se dividen en síncronos y asíncronos. Los síncronos, las entradas, las salidas y los estados internos que se mostrarán en instantes de tiempos definidos y son controlados por una señal de reloj. Los asíncronos son los cambios que se pueden efectuar en las entradas de los circuitos. A continuación les voy a hablar un poco sobre los latches. El latch es un dispositivo de almacenamiento temporal de dos estados. Eso quiere decir que es biestable. La diferencia básica entre el flip-flop y el latch es su manera de cambiar de estado en cualquier momento. A continuación les voy a mostrar cómo los latches se pueden graficar en puertas NAND y en puertas NOR es de la siguiente manera. Tenemos un reset y un set con compuertas NOR, con su salida negada, y tenemos una Q, y con puertas NOR con su salida negada tenemos Q negada. Esto de las compuertas NOR trata de decir que la salida de Q es la entrada de Q negado y la salida de Q es la entrada de Q negado. Esto quiere decir que aquí vendría Q y acá vendría Q negado. Una es la complementaria de la otra, como se podrán dar cuenta. A continuación les voy a ofrecer la tabla de verdad de las puertas NOR. La tabla de verdad es la siguiente: set, reset, QN, que significa la salida, y QN-1, que es el estado anterior. En reset tenemos 0, 1, 0, 1, en set 0, 0, 1, 1, como todos ustedes ya saben. Aquí tenemos la que viene sin cambio, que es que QN-1 y QN-1 negado. Esto es sin cambio. Sin cambio. Aquí tenemos 0, 1, 0, 1, 0, 0, que este es el reset, el set y el ambiguo. El ambiguo. El símbolo lógico de los latch con puertas NOR es el siguiente: reset, set. Tenemos dos salidas, Q y Q negado. Los latches también se pueden agrupar. Estos latches tienen nombres especiales. Por ejemplo, hay el latch 4, que agrupa 4 bits. El latch octal, que agrupa 8 bits. Los latches pueden ser de tipo síncronos y asíncronos. Los latches, cuando son de tipo asíncronos, estos no son controlados por ninguna señal y pueden tener cambios en los estados de salidas en cualquier momento. Y cuando son de tipo síncronos, sí tienen una señal de reloj. Eso quiere decir que la salida se puede cambiar solamente con una señal de reloj. También pueden ser latch reset set con entrada de habilitación y latch D con entrada de habilitación. El latch reset set con entrada de habilitación a menudo resulta útil poder controlar el funcionamiento del latch de manera que las entradas se puedan activar en un instante determinado. Las entradas reset set controlan el estado al que va a cambiar el latch cuando se aplica un 1 en la entrada de la habilitación E en habla. El latch no cambiará de estado hasta que la entrada E esté a nivel alto. Esta tercera entrada E permite habilitar o inhabilitar las acciones del resto de entradas. Con el latch reset set con entrada de habilitación es el siguiente. Tenemos un set y un reset. Y tenemos entrada de habilitación. Set y reset. Tenemos su salida, que es este negado, y su salida, que es negada. Tenemos su salida, que es Q, y su salida, que es Q negada.
proceso es donde vamos a ver cuál va a ser la salida al introducir en E el número. A continuación les voy a dar la tabla de verdad del latch, reset, set con entrada de habilitación. Tenemos la entrada, el set, reset, la salida y la salida negada. Aquí tenemos aquí es sin cambio. Tenemos 0, 1, 1, 0. Y acá también tenemos sin cambio. Este es sin cambio. Este es el reset, el set y sin cambio. El símbolo lógico de este reset, set, latch con entrada de habilitación es el siguiente. Tenemos el set, la entrada de habilitación, el reset y sus dos salidas, que es Q y Q negado. A continuación les voy a hablar sobre el latch D con entrada de habilitación. Existe otro tipo de latch con entrada de habilitación, que se denomina latch D. Se diferencia del latch set reset, en que solo tiene una entrada D además de la habilitación. A continuación les voy a dar el gráfico de la entrada latch D. El diagrama de latch D con entrada de habilitación es el siguiente. Tenemos D, con la entrada de habilitación, con su salida, que es ese negado, el negado, con su salida, que es Q y Q negado. Una la complementaria de la otra. En este proceso es donde va a suceder el cambio de salida. A continuación les voy a dar la tabla de verdad del latch D con entrada de habilitación. Su tabla de verdad es la siguiente. Tenemos D y su salida, QN y QN negado. 01X, 11C, 01XN-1, 10XN-1. Este es el reset, el set y este se mantiene sin cambio. El símbolo lógico del HD con entrada de habilitación es el siguiente. D, E y sus dos salidas.